Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo, especialmente para los fanáticos de las telenovelas y el entretenimiento turco. Vamos a hablar de un suceso que ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Kerem rescata a Hande Erçel inconsciente en casa. Sí, han oído bien. Un evento que suena a guión de drama, pero que, según los reportes, ha sucedido en la vida real, o al menos, esa es la información que está circulando y que ha impactado a miles de seguidores. Antes de empezar a desgranar todo lo que sabemos, les quiero recordar algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles la información más relevante y discutida del mundo del espectáculo, y sabemos que este tema va a dar mucho de qué hablar. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Imaginen la escena: una casa, un momento de aparente tranquilidad, y de repente, una emergencia. Eso es básicamente lo que se rumorea que sucedió con Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkapm, o El amor está en el aire, como la conocemos en muchos países hispanohablantes. La química entre ellos en la ficción traspasó la pantalla, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, las especulaciones y los rumores siempre estuvieron a la orden del día, alimentados por sus interacciones en redes sociales y apariciones públicas. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Los detalles precisos son escasos y, como suele ocurrir en estos casos, la información proviene de fuentes no oficiales, de los medios de comunicación turcos y de la especulación de los fans. Sin embargo, la historia que se ha contado es que en un momento dado, Hande Erçel fue encontrada inconsciente en su domicilio. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin, supuestamente quien, al enterarse o al estar presente, habría actuado rápidamente para prestarle ayuda. Algunas versiones sugieren que Kerem fue el primero en darse cuenta de la situación, o que llegó al lugar y la encontró así. Se habla de una llamada a los servicios de emergencia, de la intervención médica y, afortunadamente, de la recuperación de Hande. Lo importante aquí es destacar la acción rápida y, según se interpreta, la preocupación de Kerem ante una situación que, sin duda, debió ser alarmante. El hecho de que su nombre esté asociado a este incidente, y que se le atribuya un rol activo en el rescate, ha generado una oleada de comentarios y reacciones. Es crucial recalcar que no hay una confirmación oficial de todos los detalles de este evento. Ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han salido públicamente a dar una declaración detallada sobre lo sucedido. En el mundo del entretenimiento, y especialmente cuando se trata de celebridades de tan alto perfil, la privacidad es un bien preciado, y a menudo, los hechos se ven teñidos por el secretismo o por la interpretación de los medios. Sin embargo, la magnitud del interés en ellos, gracias a Sen Kalkapm, hace que cualquier noticia, por mínima que sea, se convierta en un tema de conversación global entre sus seguidores. ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, para empezar, la popularidad de Sen Kalkapm fue estratosférica. La historia de amor entre Serkan y Eda, interpretados por Kerem y Hande, cautivó a audiencias en Turquía y en más de 50 países. La conexión entre los actores era tan palpable que los fans esperaban, y muchos deseaban, que esa química se tradujera en una relación en la vida real. Cada interacción, cada like, cada comentario, era analizado con lupa. Por lo tanto, un incidente que involucre a ambos, y que además tiene un tinte de emergencia, automáticamente se convierte en un foco de atención. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Los fans, al enterarse de esta noticia, expresaron su alivio por la recuperación de Hande y su admiración por la supuesta intervención de Kerem. Los comentarios iban desde "qué valiente Kerem" hasta "espero que Hande esté bien", fue un gran susto. Se multiplicaron los mensajes de apoyo a Hande y los elogios a Kerem por su rápida acción. Es este tipo de eventos los que irónicamente solidifican el vínculo entre los famosos y su base de seguidores, generando una empatía y una preocupación genuina. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener un evento así? Si bien es una situación privada y lamentable, el hecho de que un actor de la talla de Kerem Bürsin esté involucrado en un acto de auxilio, incluso en la vida privada, puede reforzar su imagen pública. Se le presenta como alguien atento, preocupado y dispuesto a ayudar, cualidades que, sin duda, son muy valoradas. Por otro lado, para Hande Erçel, la experiencia, aunque traumática,
y podría generar una oleada de apoyo y cariño por parte de su público. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, también son personas con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios momentos de vulnerabilidad. Un incidente como este nos recuerda esa dualidad. Son ídolos para muchos, pero también son seres humanos que pueden enfrentar situaciones difíciles. La forma en que los medios y el público reaccionan ante estos momentos dice mucho sobre nuestra fascinación por las vidas de las celebridades, pero también sobre nuestra capacidad de empatía. Analizando un poco más a fondo, ¿podría este incidente haber sido malinterpretado o exagerado por los medios? Es una posibilidad muy real. En la industria del entretenimiento, las historias a menudo se embellen para generar más interés. Quizás Kerem simplemente estaba ahí y prestó la ayuda básica hasta que llegaron los profesionales, pero el relato se ha magnificado. O quizás la acción fue tal como se describe y fue un momento de verdadero heroísmo. Sin una confirmación directa, solo podemos basarnos en las narrativas que circulan. Lo que sí es innegable es el impacto que Kerem y Hande han tenido en el panorama televisivo. Senkalkapm no fue solo una telenovela más, fue un fenómeno cultural que conectó con audiencias jóvenes y adultas, ofreciendo una historia romántica moderna con toques de comedia y drama. La serie abordaba temas como la ambición, las diferencias sociales y, por supuesto, el amor en sus diversas facetas. Y en el centro de todo, estaban Serkan y Eda, y por extensión, Kerem y Hande. La forma en que los fans se involucran con sus artistas es fascinante. No solo consumen su trabajo, sino que se convierten en parte de su historia. Cada avance, cada ausencia, cada rumor, es analizado y debatido. Y en este caso, el supuesto rescate de Hande por parte de Kerem ha servido para avivar aún más esa conexión. Ha añadido una capa de drama humano a la narrativa que ya existía alrededor de ellos. Pensemos en el poder de las redes sociales en todo esto. Un rumor puede nacer de una fuente anónima, ser recogido por un portal de noticias de espectáculos, y en cuestión de horas, estar en boca de millones de personas. Los hashtags relacionados con Kerem, Hande o la serie se vuelven tendencia. Se crean grupos de fans dedicados a discutir cada detalle. Es un ecosistema de información y desinformación, de admiración y especulación, que rodea a las celebridades. Y en medio de todo este torbellino de información, es importante mantener la perspectiva. Si bien es natural sentir curiosidad e interés por la vida de las personas que admiramos, también debemos recordar que tienen derecho a su privacidad. Un evento como este, que involucra un momento de debilidad o emergencia, debería ser tratado con sensibilidad. La forma en que los medios y los fans manejan esta información dice mucho sobre el respeto que se tiene hacia los involucrados. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de este evento en la carrera de ambos? Difícilmente negativas. En realidad, podría tener el efecto contrario. Si Hande se recupera completamente y Kerem demuestra ser un apoyo, esto solo podría aumentar la admiración que ya sienten por ellos. En el mundo del espectáculo, la empatía y la percepción pública son cruciales, y un acto de preocupación y ayuda, incluso en la esfera privada, puede ser muy beneficioso. Hemos visto como en otras ocasiones, situaciones delicadas vividas por celebridades, cuando se manejan con honestidad y valentía, pueden fortalecer su imagen pública. Si Hande decide compartir su experiencia en algún momento, podría ser un mensaje poderoso sobre la importancia de la salud y el apoyo mutuo. Y si Kerem continúa siendo visto como un amigo leal y atento, su popularidad seguirá en alza. Espero que, independientemente de los detalles exactos, Hande Erçel se haya recuperado por completo y esté gozando de buena salud. Y para Kerem, un aplauso por su supuesta rápida acción. Este tipo de eventos, aunque lamentables, nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con vidas y experiencias propias. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin rescató a Hande Erçel inconsciente en su casa ha sido uno de los temas más comentados en el universo del entretenimiento turco y entre los fans de Senkalkapm. Aunque los detalles son escasos y no han sido confirmados oficialmente, la historia ha generado una gran cantidad de reacciones, desde preocupación por Hande hasta admiración por la supuesta intervención de Kerem. Este incidente, más allá de ser un simple rumor, nos da una visión de la compleja relación entre las celebridades y su público, la forma en que sus vidas privadas se entrelazan con la esfera pública, y el poder de los medios y las redes sociales en la difusión de noticias.
Ha sido un recordatorio de la humanidad detrás de los ídolos y de la importancia del apoyo mutuo en momentos difíciles. Y llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan encontrado esta información interesante y, sobre todo, que les haya gustado. Ha sido un tema un poco delicado, pero creemos que es importante estar al tanto de lo que sucede con nuestros artistas favoritos. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan invertido su tiempo en vernos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que fue un acto heroico por parte de Kerem? ¿O creen que los medios exageran? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fanáticos de Hande Erçel, de Kerem Bürsin o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y sean los primeros en enterarse de las noticias más candentes. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima. Cuídense mucho.